En la primera parte de este trabajo, titulado Las cosas en su lugar, vamos a partir de una base sustancial que nos será muy útil para entender lo que sigue. Todo lo que Dios ha creado responde a un orden, a un diseño, es decir, todo lo que Él ha establecido está condicionado para funcionar de cierta manera. La naturaleza proporciona señales más que interesantes respecto a lo que significa e implica oponerse a ella. O sea que desviar, por ejemplo, los cursos naturales de un río sería ir en contra de lo que la naturaleza ha determinado para un cierto y determinado lugar. Bueno, parecería que el hombre consigue su objetivo hasta el momento en que llegan las lluvias. O sea, un hombre puede desviar el curso de un río, pero cuando llegan las lluvias, el trabajo que hizo va a cambiar de fisonomía. Porque allí, al costo de grandes desastres, el río procede a realizar lo que ya estaba preparado y lo que ya estaba condicionado para hacer, que es retomar su cauce natural. Y para llegar a este objetivo, de su propia naturaleza, se lleva por delante y arrastra todo lo que el hombre le pueda poner enfrente para frenarlo. El hombre siempre imagina, en su pretenciosa vanidad, que puede modificar las cosas que han sido establecidas de una manera por Dios sin que haya consecuencias. Pero fíjate que muy pronto va a aprender que no es así, y que lo que Dios hizo, si se modifica, sí le trae consecuencias, y a veces muy graves. Y si lograra modificar algo y no tener resultados catastróficos, comprobaría a corto plazo que ese cambio no fue de beneficio, porque nada funciona correctamente si se lo acciona por fuera de los modos y los principios con los que Dios lo había creado o armado. Bueno, eso es exactamente lo que ha pasado con la Iglesia. Después de esta charla o mini charla geográfica, caemos en esto, en que es exactamente eso lo que ha pasado con la Iglesia. La Iglesia ha sido, como te digo, establecida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Eso es lo que dice la palabra respecto a ella. Yo creo que vos lo has leído como lo hemos leído todos. Hay especialistas que podrían hablar de estos ministerios con mayor autoridad que yo. Pero yo puedo anticiparte que hay diseños que Dios ha establecido al respecto que son inalterables. ¿Por qué? Porque son diseños establecidos para lograr un fin y para lograr un objetivo específico, puntual. En la primera carta de Pablo a los Corintios, podemos encontrar nosotros, en el capítulo 12, la que debe ser quizás una de las más amplias exposiciones acerca de los recursos que Dios ha puesto en la Iglesia para que ella, la Iglesia, pueda cumplir su tarea. En este capítulo de Corintios se nos muestra cómo el Señor ha sembrado en su Iglesia la semilla necesaria
para que se cumpla un propósito. Y en el capítulo siguiente, es decir, el capítulo 13, el Señor le habla de algo que parecería que está fuera de lugar o colocado allí de una manera indebida, de acuerdo a cómo viene lo anterior, porque le habla del amor. En el capítulo 13. Y luego, en el capítulo 14, comienza a hablarles otra vez, o de alguna manera prosigue haciéndolo con los dones. Y allí descubrimos, entonces, que el capítulo 13 no está por accidente en el medio. No se quiso hacer un emparedado, un sándwich de amor, y por eso se lo puso al medio. La razón por la cual el capítulo 13 está en medio del 12 y el 14 es para establecer que la columna vertebral de todos los dones, ministerios y operaciones, que son las tres palabras que se usan respecto a eso, es el amor. Esa es la columna vertebral de los dones, ministerios y operaciones. Entonces no es casual, en medio de los ministerios y los dones, que esté el amor. Cuando una persona comienza a ministrar sin amor, Dios nos libre y nos guarde a todos, a los que podemos ser ministrados y a los que estamos cerca. Cuando alguien profetiza sin amor, huye de ese profeta. Cuando un pastor pastorea sin amor, salí corriendo, o más que corriendo, de ese lugar. Cuando un gran apóstol del Señor, un gran ungido de Dios, comienza a dar palabra sin amor, Dios te ayude. Es hora de decir, hasta aquí llegamos. Porque el amor es la base, es la columna vertebral. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. No dice que Dios tenga amor, o que lo sienta, o que lo manifieste. Dice que es amor. Cuando Jesús muere, Él desciende al infierno, dice la palabra. Y esto obedece a varios elementos, y obedece a una ley, primero que nada. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después el juicio. Es la consecuencia del pecado. Es decir, todo hombre debería morir. Lo que hizo Jesús, entonces, morir y descender al infierno, era algo casi determinante, como si fuera por la ley de gravedad o la inercia. Cuando Él desciende al infierno, Él establece varias cosas en el mundo de la oscuridad. Varias cosas que cambiarían para siempre el destino de todos nosotros. Porque es un enigma para la gran mayoría saber qué fue lo que sucedió durante esos 3 días en que Él estuvo en el sepulcro. Su cuerpo estuvo en el sepulcro, claro está, porque Él nunca estuvo en el sepulcro. Jesús, el cuerpo de Jesús, estuvo allí. Pero Él en realidad nunca estuvo en ese lugar. Él descendió. El asunto es saber a qué descendió. Sabemos por la palabra que Él le fue a predicar a los espíritus encarcelados. Así dice. Él fue a manifestar la perfecta obra de su gracia, de su cruz, aún en el inframundo. Fue a declarar el hecho consumado de su justicia. De allí que en la carta a los Efesios hay un pasaje que se ha predicado muchas veces,
pero que tengo la certeza de que aún no se ha terminado de entender de una manera debida. En el capítulo 4 de la carta a los Efesios, y en el verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algo nos queda claro. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuándo lo hizo? Después que salió de la tumba. De allí que bajo esa óptica es casi inadecuado denominar apóstoles, aunque Jesús los pueda llamar así, a los discípulos antes de Pentecostés, o si lo preferís, antes de la resurrección. Porque según este pasaje, donde Pablo nos descorre el velo, después que Jesús se levanta, Él constituye apóstoles, profetas y todo lo demás. Después que Él se levanta, los constituye. Y te voy a decir algo que espero te sea confirmado por el Espíritu Santo que mora en ti. Más vale que mora el Espíritu Santo en vos, porque si no mora el Espíritu Santo en vos, no solo no vas a poder entender esto, sino que no me vas a entender nada. Voy a estar hablando un idioma desconocido. Los ministerios estaban cautivos en prisiones de cautividad. Los ministerios estaban cautivos en prisiones de cautividad también. Y una de las cosas que Jesús saca de allí, de esos inframundos, son los ministerios. Siempre Satanás busca hacer abortar los planes de Dios. Hasta allí puede llegar. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 11, verso 29, Moisés dice, hablando de la gente que tenía celos de lo que él profetizaba, dice en Números 11, 29, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos de mí? No, concretamente dice, ¿tienes tú celos por mí? Leamos bien. ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Dios no había establecido una casta sacerdotal para servirlo, sino todo su pueblo. Él quería que todo Israel fuese una nación de reyes y sacerdotes. Ustedes conocen la palabra. Y saben que por causa de la rebelión y la dureza del corazón de ellos, el Señor tiene que elegir a una familia para el trabajo sacerdotal. Pero la idea de Dios era que todo el pueblo le ministrara. El propósito de Dios era que todo Israel fuera profeta. Entonces, a causa del pecado, el pecado se llevó cautivo el propósito de Dios a las profundidades. Es un tesoro que el pecado lo lleva a lo profundo. Tan profundo como el pecado, quedan también los propósitos de Dios. Cuando Adán peca, cuando los hijos de Coré pecan, cuando la nación peca, no solamente es el pecado de un hombre o de una familia o de una tribu.
Es el pecado que hace abortar los propósitos de Dios por generaciones. Si vos fallás en realizar lo que Dios tenía para vos, Dios va a tener que esperar otra generación para poder cumplir con el propósito. Él no tiene un plan B alternativo. Él no dice que si falla fulano, echa mano a sutano. No. Él no funciona así. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para cubrir una tarea. Si no la podemos cumplir, Dios va a tener que esperar a otra generación. Que se levante gente con un espíritu más dócil, que pueda cumplir lo que el Señor quiere. Él no te va a obligar nunca a hacer algo que no quieras hacer. El pecado sumergió en la profundidad a los ministerios. Los ministerios son el propósito de Dios. Cuando Jesús desciende al infierno, va a sacar el tesoro que había sido robado. Y es por eso, dice acá, que llevó cautiva la cautividad y dio dones, dio regalos a los hombres. ¿Cuáles son los dones? Capítulo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los dones. No entiendo, hermano. Te lo han enseñado diferente, no mal, diferente. Los ministerios son los dones de Dios para el resto de la iglesia. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios tiene está expresado en el verso 12. Allí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora voy a tratar de ponerlo lo más claro, lo más en claro que me sea posible. Hay un solo ministerio. ¿Cómo dice? Que hay un solo ministerio. ¿Cuál es? La edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el ministerio. Ese es el ministerio supremo. Y para poder cumplir ese ministerio, que lo tenés vos, lo tengo yo y lo tenemos todos, necesitamos los ministerios que Dios ha dado. Vamos a suponer que estos 5 que hemos visto sean los únicos. Aunque de hecho te digo, hay más. Sabés que hay más. Se necesitan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que la iglesia sea equipada. Para que el ministerio sea establecido. ¿Y cuál es el ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, a la luz de esto, podemos examinar un paradigma. Todo lo que no edifica, destruye. ¿No es cierto? Todo lo que no edifica, destruye. Porque a veces hacemos cosas en las iglesias que tal vez no son malas, pero que no edifican. Yo debo decirte, lamentablemente, que si no edifican, esas cosas no construyen, destruyen. Así de contundente, ¿eh? Todo lo que los cristianos hacen en la iglesia debería estar circunscripto a la edificación del cuerpo. A la luz de eso, quizás habría que revisar hasta el cancionero proliferante en las congregaciones. Porque pregunto, ¿todas las canciones edifican? Y otras actividades, ¿qué te digo? Tales como disfraces, concursos, teatro, deportes, ¿edifica?
¿Edifica o simplemente entretiene y mantiene ocupada a la gente? Porque la base central de lo que Dios nos ha llamado a hacer gira en torno a esto: la edificación del cuerpo. Somos un edificio de Dios. Somos su casa que está siendo construida para morada suya. Cuando Jesús desciende al infierno, Él saca el que probablemente era el más hermoso tesoro que Satanás había robado. Entonces, ¿de qué te sirve traer gente a la iglesia si no le explicas a qué y para qué vinieron? Un ex drogadicto, por ejemplo, un ex drogadicto recuperado, una ex prostituta recuperada. Vos sabés que ninguno de los dos sabía lo que hacía cuando andaba en el mundo y el pecado, eso sabemos perfectamente. Pero ahora te pregunto, ¿y hoy? Hoy están en la iglesia. Pero, ¿sabrán bien para qué están allí? Hay familias enteras que hace 20 años que están sentadas en las iglesias sin saber para qué. Entonces, para el diablo no es un problema que una persona venga al conocimiento de la verdad. Él no está en contra del evangelismo. Está escrito que el evangelio va a llegar a todas las naciones. No puede evitarlo, hermana, hermano, no puede evitarlo. De lo que sí está en contra él, y si puede, hará lo que sea para anularlo, es que cada persona conozca su propósito. Créeme, hay miles de cristianos diseminados a lo largo y ancho del planeta que desconocen absolutamente su propósito, aunque conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque en la iglesia se han olvidado de los ministerios que equipan para el ministerio. Cuando una persona llega a una iglesia, lo primero que debería aprender es para qué está allí. Cuando Jesús sale de la tumba, Él sale glorioso y con el tesoro en sus manos. Y lo primero que hace es repartirlo entre los hombres. En el libro de los Hechos, en el primer capítulo, Él les da la promesa concreta y la instrucción. Les dice que no se vayan de Jerusalén, porque necesitan algo para cumplir la tarea. Necesitan poder. Poder. Necesitan poder. Y en el capítulo 2, el poder viene. No necesitaban más que eso, ¿eh? La tarea podía comenzar ya mismo. Y la iglesia, establecida sobre los 5 ministerios, empezó a moverse. Los primeros son llamados apóstoles. Y escuché una hermosa relación alguna vez con los 5 sentidos que permite entender todo con mayor claridad. Viste que los predicadores son muy afectos a dar ejemplos paralelos de la vida común, que son buenos, porque te hacen entender, si estabas medio confundido o enredado, lo que te están explicando con mayor claridad. Los apóstoles son, en ese caso y en ese tenor, como el sentido de la vista. De todos nuestros sentidos, la vista es el que tiene más largo alcance. El ministerio apostólico, entonces, son los ojos del cuerpo. Traen visión y propósito. Cuando querés caminar con los ojos cerrados, ¿qué se supone que va a ocurrir? Seguramente vas a tropezar y quizás hasta caer. Y probablemente algunos de esos golpes pueden llegar a ser muy duros.
y en algunos casos hasta mortales. Eso es puntualmente lo que ha sucedido con la Iglesia a través de todos estos años, por no permitir que el ministerio apostólico ingrese y opere donde debe. Y no hablo, vos lo sabés muy bien, no hace falta que lo explique, pero lo tengo que decir porque siempre hay gente nueva que no conocen ni a mí ni al ministerio. Pero obviamente que yo no estoy hablando de pseudo apóstoles de ocasión, gente levantada por una comisión de viejos que no tenían nada mejor que hacer que ordenar a alguien con ese título. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de enviados de Dios, o sea, apostelos. Esa es la palabra griega, que de ahí viene la palabra apóstol. Apostelos, enviado. Dios los envió, no vinieron por su cuenta. Por años hemos caminado sin saber exactamente por dónde íbamos. Nos golpeábamos a cada momento. Incluso, te digo, entre nosotros mismos. Y encima decíamos, muy sueltos de cuerpo, que estábamos edificando el cuerpo de Cristo. ¡Qué ignorantes! ¡Qué ignorantes que éramos! El ministerio apostólico, dicho así, con prisa y sin profundizar demasiado, es un compuesto de todos los otros ministerios. Pedro, Juan, Pablo, ellos eran apóstoles, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ellos también eran maestros y también eran evangelistas, y eran pastores, y eran profetas. Hicieron un trabajo que abarcaba todo. Y eso no quiere decir que un apóstol deba tener necesariamente los otros ministerios. Hay un rasgo que caracteriza al apóstol, y lo caracteriza sobre todos los otros ministerios. Y ese rasgo se llama autoridad. Y estoy hablando de esa autoridad que todos discernimos sin que el poseedor de esa autoridad tenga necesidad de hacer gala u ostentación de ella. Y esto no tiene que ver solamente con una especialidad, tiene que ver también con una función. ¿Qué quiere decir esto? Que los apóstoles son enviados para ser los edificadores. No deja de ser un problema tener un apóstol cerca, porque mientras la mayoría andamos con la boca abierta de todo lo lindo que estamos viendo dentro de nuestros templos, el apóstol está viendo y prestando suma atención a los fundamentos. Él mira lo que los demás ni miramos. Y entonces un día, en medio de una de esas monumentales celebraciones multitudinarias, bulliciosas, espectaculares, gozosas, alegres y rimbombantes, él se te va a acercar y te va a decir, mira, creo que esto que estás levantando no te va a aguantar un viento fuerte. ¡Oh, wow! Y vos que ya te creías, no me gusta decir nombres para no herir la susceptibilidad de nadie, pero pensá en el nombre más prestigioso de la iglesia que conozcas, y vos ya te estabas creyendo que era un émulo de ese, y el apóstol viene y te dice, me parece que lo que levantaste parece lindo y está bueno, pero si viene un viento fuerte te lo va a desparramar todo. ¡Wow! No te va a resultar simpático eso, te lo aseguro. Porque mientras todos aplauden la calidad de la actividad que terminan de hacer, él, el apóstol, se va a quedar pensativo y va a decir, no estuvo bueno, no. Porque nos salimos por mucho del propósito de Dios, no estuvo bueno. Esto no sirve. Una monada. Una monada y una pinturita lo que te dice. Son constructores por excelencia. Por eso es que la palabra te dice
y puso Dios primeramente apóstoles. La palabra primeramente, allí en griego, es la palabra proton, P-R-O-T-O-N, proton. Es un vocablo que nos habla de algo primero en orden o prioridad. El rasgo del apóstol específico está en la carta a los Gálatas, capítulo 4 y verso 19. Dice Pablo allí: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el rasgo del apóstol. Hijitos míos, sufro dolores de parto por ustedes. A veces pensamos que una persona que tiene una iglesia muy grande o que tiene varios pastores subordinados a él, pensamos que esa persona automáticamente es un apóstol. No es cierto. Podemos pensarlo, de hecho podemos hasta darle una credencial, pero no es cierto. Lo que sí puede ser de manera automática es un buen administrador. Y suele confundirse a un buen administrador con un apóstol, pero no tiene nada que ver, pero absoluta, definitiva, puntual y taxativamente nada que ver. Hay gente que tiene una enorme influencia entre los pastores. Tal vez porque está en una gran organización o en una voluminosa denominación. Pero de ninguna manera eso puede significar que, de hecho, ellos sean considerados como apóstoles. La verdadera unción apostólica inspira a la Iglesia a acercarse al Señor, a contemplarlo, a ser formado conforme a su imagen. El apóstol tiene una visión tan clara que lo que hace es empujar a la gente hacia el Señor en una dimensión que para los otros ministerios les resulta imposible. El ministerio pastoral que conocemos, por ejemplo, está enfocado mucho más en la gente que en Dios. Bueno, el ministerio apostólico está enfocado en el edificio bíblico, en el fundamento, en el propósito. Por ese motivo ellos empujan a la Iglesia en esa dirección. Y lo curioso, llamativo y alarmante es que no todos quieren ir. No todos quieren ir. Ellos, los apóstoles, traen reforma. Te suena esta palabra, ¿no? La estoy usando a menudo. No solo eso, la estoy escribiendo también. Ya vas a tener novedades. Vos no podés entender a un apóstol sin reforma. Sin reforma no lo podés entender. Cada vez que Dios levanta apóstoles es para reformar algo. Y obviamente van a ser combatidos y batallados. Toda la religión se levanta contra ellos. ¿Por qué? Porque reforma significa cambio. Y la religión se fundamenta en la tradición. Y la tradición no acepta cambios. Ellos tienen autoridad para derribar y tratar errores muy fuertemente. Ellos pueden confrontar los errores con una autoridad muy impresionante. No tienen temor para decir las cosas que hay que decir. Las dicen porque deben y no porque eso les convenga o les deje de convenir. Piensan en el reino, no en ellos. Piensan en el reino, no en ellos. Por eso es que en el Proverbios 24, verso 3, dice: con sabiduría se edificará la casa,
y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Eso es lo que ellos traen. Hay una capacidad natural de liderazgo tremendo en sus vidas. Si un apóstol genuino te lidera, te conduce o es tu referente, vos no lo sufrís, lo disfrutás. Traen revelación a la iglesia, traen reforma y traen reconstrucción. También traen justicia y juicio de Dios a las naciones. Juzgan los poderes del ocultismo, traen el fundamento principal a la casa de Dios, ministran compasión y autoridad y poder de Dios. Su unción establece, confirma y fortalece a los creyentes. Establecen doctrina genuina, traen orden, disciplina y, naturalmente, amor. Operan en la esfera de los 5 ministerios, confrontan al legalismo y confrontan también a los falsos sistemas religiosos. Son reparadores de la brecha, proyectan la visión y comprensión de lo que es el cuerpo de Cristo. Por su unción viene la impartición de dones y ministerios. Traen señales y maravillas, tanto a la iglesia como al pueblo, o sea, tanto a la iglesia como a los pueblos. Ministran la plenitud del Espíritu Santo, traen las estrategias en la guerra espiritual y movilizan a la gente. Ministran en oración, intercesión y el establecimiento de la palabra. O sea, son parte fundamental para establecer el reino de Dios. Parte fundamental. Lo que sucede es que nos hemos sido criados como hijos huérfanos. Y entonces cada uno trata de hacer lo que puede. Ninguno, absolutamente ninguno de los 4 ministerios restantes está llamado a tener visión. No digo que no la tengan, digo que no es un rasgo habitual en ellos. Ministerio apostólico es la vista. Segundo ministerio, el ministerio profético. Es el que está más habilitado para escuchar. De allí que de esos 5 sentidos con los cuales estamos representando a la iglesia conjunta, tal cual lo escuché alguna vez, el ministerio profético está simbolizado por el oído. Y es interesante porque entre el oído y los ojos hay una relación muy especial. Hay una relación, te diría, muy estrecha. ¿Por qué? Porque vos caminás distraídamente por la calle y de improviso escuchás, oís un ruido desconocido, por ejemplo, a tu derecha. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Giras la cabeza y mirás. Eso nos muestra que hay una estrecha relación entre lo que escuchamos y lo que vemos. Por eso es que apóstoles y profetas operan necesariamente juntos. Ahora, ¿un apóstol puede no tener profetas? Sí puede, pero un profeta no puede funcionar sin apóstoles. Wow.
Mucha gente confunde el ministerio profético con la unción profética, cuidado, o con el don de la profecía. El hecho de que en la primera carta a los Corintios capítulo 14, verso 31, diga que todos podemos profetizar, no significa que todos seamos profetas. Todos podemos profetizar, todos, pero no todos somos profetas. Todos pueden amasar y hacer un rico pan, si tienen los elementos, pero no todos son panaderos. ¿Se entiende? Ahora bien, el Señor ha dicho en el libro de los Hechos capítulo 2, verso 17, que en los postreros días Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne, y que nuestros hijos e hijas profetizarán. Pero eso no significa que ellos sean profetas, porque dice que profetizarán, no que serán profetas. Entonces, no necesariamente la función es el ministerio. El hecho de que vos repares o puedas reparar un auto no significa que vos seas mecánico. La función no implica la profesión. Te lo dije, que aprendas a hacer pan y lo hagas en tu casa para tu familia, no significa que seas panadero. Porque eso significa que podés hacerlo porque sos hábil, tenés capacidad y tenés talento, pero no que sea esa tu especialidad. Hoy hay mucha confusión, porque hay demasiada gente que dice tener un llamado de Dios que en realidad apenas suele ser un deseo personal, arraigado y activo. Hay muchas maneras en las que una persona recibe palabra profética. Pero independientemente de esto, el ministerio profético está bajo control de Dios, no de hombre. Y mucho menos de credo, religión o denominación. Dios ha guardado mucho a los profetas, mientras que Satanás ha andado permanentemente buscándolos para matarlos. Nada hay más efectivo para el plan de Satanás que tener a los profetas muertos. ¿Por qué? Porque si los profetas están muertos, no hay quien escuche la voz de Dios. Si los profetas están muertos, no hay quien escuche la voz de Dios. La queja en la Biblia era, en el Antiguo Testamento, Señor, han matado a tus profetas. Ahora toma nota de esto. Anótalo por ahí donde lo tengas a mano. Cuando digo que el profeta es básicamente oído, estoy diciendo algo mucho más que importante. Estoy diciendo que el profeta, más que para hablar y hablar, como hacemos la mayoría de los ministros, está para escuchar. El profeta, más que para hablar, está para escuchar. Mucha gente ha sido levantada para ser profeta. ¿Y sabes cuál fue su error? Su ruina, su caída. Tratar de enseñar. Los profetas no están hechos para ser maestros. Normalmente, añado, los profetas suelen ser muy malos maestros. Pero el principio y el fin del ministerio profético es cuando ellos tratan de empezar a hablar más que escuchar. La especialidad del ministerio profético es tener un oído muy fino. En Mateo capítulo 23, verso 34 dice: Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, sabios y escribas. Y eso a mí me empieza a mostrar cómo opera el ministerio profético. ¿Por qué? Porque los profetas solos no funcionan.
Ellos necesitan sabios y escribas que los acompañen. ¿Por qué? Porque normalmente un profeta no sabe lo que dice. ¿Cómo? Claro, no está programado para entender lo que Dios está haciendo. Está programado para escuchar. Lo que él debe hacer es escuchar y después ir con los sabios y los escribas y decirles, el Señor me acaba de decir esto. Y luego debe volver a su posición de escuchar. Eso lo obliga al profeta a funcionar en equipo. ¿Sabes qué? Es lo que más detesta hacer cualquier profeta. Depender de un equipo. Créeme, ¿no? Porque si por él fuera, mandaría de paseo a todos los demás y se metería al infierno a pelear solo, ¿eh? Y eso es exactamente lo que está esperando Satanás. Que se meta solo. Porque profeta solo es profeta vencido. El Señor dice, enviaré profetas sabios y escribas, plural, varios, muchos. Es curioso, ¿eh? Pero los profetas de Dios tienen palabra para mucha gente, menos para ellos. Es como ese hermano que tiene don de sanidad, pero tiene que ir al dentista, porque la muela no lo deja dormir, y tiene don de sanidad. Y ora por gente y la gente se sana. Termina de salir de un culto donde el Señor sanó huesos, levantó paralíticos, emplomó muelas, pero él tiene que ir al dentista, porque si no, no duerme en la noche. No se entiende. ¿Y quién te dijo que todas las cosas de Dios las entendemos? Las que entendemos, amén y adelante. Y las que no entendemos, las creemos y también adelante. Es así, ¿eh? Funciona así. Los profetas son enviados para traer palabra y revelación del Señor. Los sabios tienen la sabiduría que edifica. Son el ministerio apostólico. Un rasgo que también tiene el profeta es la autoridad. Los profetas son levantados para derribar reinos satánicos. Están ungidos casi especialmente para destruir las obras de Satanás. Su unción destruye lo carnal, lo pecaminoso, lo demoníaco en la iglesia. Los profetas traen pureza, santificación a la casa del Señor. Por eso el sistema religioso los odia. Los profetas traen revelación de la palabra de Dios y de los propósitos de Dios. Afirman la identidad de cada cristiano en la iglesia. Su unción construye o edifica el cuerpo de Cristo. Su unción activa el don de la profecía de la gente. La unción profética o del profeta, planta a los hijos de Dios y los hace florecer en la casa del Señor, que es el conjunto, no el templo. Los profetas inician el modelo divino de oír su palabra, traen confirmación de la palabra, desatan la alabanza y la adoración, porque no hay profeta que no ame la alabanza. Activan los dones de fe, milagros, sanidades. Lideran dones y talentos y operaciones del Espíritu Santo. Traen fortaleza y nuevas fuerzas a los creyentes. Traen restauración de la palabra, unción y gozo
del Espíritu Santo. Desatan en el Espíritu unción de victoria y conquista en la Iglesia. Lideran la unción de guerra espiritual estratégica en el pueblo de Dios. Traen prosperidad en todas sus facetas, incluida la financiera, porque eso es lo que dice. Escuchad a mis profetas y seréis prosperados. Crónicas, me parece, 20:20. Destruye la oposición satánica, liberan el poder de la resurrección, traen el fuego del Espíritu Santo a la Iglesia, traen temor por la presencia santísima de Dios. Cuando no hay profeta en la Iglesia, todo el mundo anda distraído y alejado del ambiente espiritual que Dios quiere sembrar allí. Todo ese desorden y apatía e indiferencia concluyen con la presencia de un profeta. Porque el profeta, llega y de inmediato saca su espada ungida. Yo no puedo explicar cómo lo hacen, pero desatan reverencia en los lugares de reverencia. Ojo, no confundir reverencia con legalismo. Por favor, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque un grupo de gente puede estar quietito o quietita, la gente o el grupo, y en ordenado silencio, o estar muy quieto un grupo, muy silencio, pero no está reverente. Y si querés una muestra de esto, fíjate, anda a un cementerio, ahí todo el mundo está quietito, ordenado y en silencio, cada uno en su lugar y sin moverse, pero no existe reverencia. ¿Por qué? Porque no existe vida. Apóstoles y profetas, las cosas en su lugar. Llegué hasta aquí, en esta primera entrega, porque no quiero sobresaturar, porque vas a tener que volver a escucharlo, porque tenés que tomar apuntes, porque tenés que comprobarlo con tu Biblia, algunos textos que te di, porque es necesario que estudies durante esta semana bien lo relativo a apóstoles y profetas. Sumale lo que puedas encontrar de gente que el Espíritu Santo te diga que es confiable, que el Espíritu Santo te diga que es confiable, no que hombres aseguren que otros hombres son confiables, porque los hombres a veces tienen fe y a veces tienen intereses. Escuchá al Espíritu Santo. El único interés que tiene el Espíritu Santo es que vos seas maduro y útil al reino, y para extender el reino. Apóstoles y profetas. Los sentidos de la vista y el oído en esa comparación que escuché y estoy utilizando para poder ayudarte a capacitarte. Las cosas en su lugar, parte 1. Volvemos la semana que viene con la segunda parte. Mientras tanto, cualquier consulta o comentario relativo a esta primera parte, me escribís a tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar y en el asunto pone el título Las cosas en su lugar y el número 1, o si se trata de la segunda entrega, el número 2. Estudiá, escudriñá y fundamentalmente orá pidiéndole al Señor que te muestre a vos directamente, sin pasar por mí ni por nadie, sin intermediario más que Cristo, que te muestre más sobre apóstoles y profetas. En la segunda parte que viene voy a arrancar con los evangelistas. Podés ir mirando algo con tiempo para llegar con algo de información. Hacelo. Hasta la semana que viene. Dios te bendiga.